Era una tarde cálida de septiembre en Austin cuando llegué frente a la vieja casa de rancho. Los campanillas del porche tintineaban suavemente, el mismo sonido que una vez significaba seguridad y tardes de verano llenas de risas. Ahora se sentía desconocido, casi hueco. No había estado aquí en más de un año, no porque no quisiera, sino porque me habían dicho que ya no quedaba nadie a quien visitar. Cuando la puerta de adelante chirrió al abrirse, no me recibió un abrazo, sino una voz tan seca como la puerta de malla oxidada. Venía de afuera, y dijo: «Así que por fin decidiste aparecer». La abuela, con ojos agudos y los brazos cruzados, me miraba. Me quedé helado, sus palabras dolieron más de lo que esperaba. «Abuela, ¿qué está pasando?», pregunté, acercándome. «Me dijeron que estabas en un hogar de ancianos, que tú y el abuelo», me interrumpió, levantando una mano temblorosa. Esa sola acción se sintió como una bofetada. «Tu abuelo te llamaba Elena una y otra vez en su lecho de muerte. Seguía pidiéndote, su pequeña científica, pero tú nunca contestaste. Nunca viniste a visitarlo». El aire se me atascó en la garganta. «Eso no es cierto», susurré, con la voz temblando. «Por favor, déjame ver el número al que llamaba». Ella vaciló un momento, luego desapareció dentro de la casa. Cuando regresó, sostenía una pequeña libreta de notas, con las esquinas desgastadas y las páginas ligeramente encorvadas. Me la entregó. Reconocí la escritura del abuelo al instante, pero el número en la página no era mío, ni siquiera cerca. «Este no es mi número», susurré. «He tenido el mismo desde la secundaria». Sus cejas se fruncieron. «Nos dijeron que lo cambiaste cuando te fuiste a la universidad», dijo, con la voz más tranquila ahora. «Que no querías que te molestaran, que querías espacio, que te avergonzaban nosotros». «No», repliqué, retrocediendo, con la pierna de repente débil. «Vine a casa en las vacaciones de primavera. Vine aquí. Vanessa estuvo aquí. Supe que ella no estaba. Nadie estaba en casa». Su rostro palideció. «Estuvimos aquí. Siempre hemos estado aquí, Elena». «¿Qué estás diciendo?». «Me mintieron», dije, con la ira creciendo en mi pecho como una ola. «Dijeron que tú y el abuelo habían sido trasladados a una clínica en Cedar Ridge. Dijeron que no permitían visitas por la cuarentena, que era mejor que me mantuviera alejada y enfocada en la escuela». Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. Se veía como si le hubieran dado un golpe de viento. «Dijeron que no querías vernos», susurró finalmente, y yo, enojada, solté una carcajada amarga y temblorosa. «Nunca dije nada de eso», afirmé. «Me cortaron de ustedes a propósito. Ni siquiera me dijeron que el abuelo estaba enfermo, hasta que fue demasiado tarde. Me dijeron que el funeral era a la 1 de la tarde. Hoy. Llegué a la iglesia y estaba vacía». Ella parpadeó lentamente y se sentó en el columpio del porche, como si sus rodillas ya no pudieran sostenerla. «El funeral fue a las 9 de la mañana», murmuró, dándose cuenta, como si una sombra cruzara su rostro. «Dijeron que todos sabían que no habías llegado, que no te importaba». Tragué con dificultad y apreté los puños. Nunca me perdería su funeral. Nunca. Él fue la única persona que creyó en mí. Las lágrimas llenaron mis ojos y, sin pensar, me arrodillé a su lado, enterrando mi rostro en su regazo. Por mucho tiempo, no dijimos nada, solo el viento susurraba entre los árboles, como si llevara secretos. Él murió pensando que no me importaba. Sollozaba. «Ahora conocemos la verdad», dijo la abuela suavemente, acariciándome el cabello como cuando era niña. «Lo sabemos, Elena». La abuela se limpió las lágrimas con el borde de su manga, luego me miró con una firmeza que no había visto en años. La tristeza en sus ojos no había desaparecido, pero ahora estaba entrelazada con algo más afilado: determinación. Se levantó lentamente, sacudiendo el polvo imaginario de su falda, y entró a la casa. La acompañé, sin saber qué esperar. En la sala, todo era exactamente como lo recordaba, salvo el aire. Ahora era más pesado. Ella tomó el teléfono de su base junto a la pared de la cocina. Sus dedos temblaron ligeramente al marcar, pero cuando habló, su voz volvió a esa firmeza inquebrantable que recordaba de la infancia. «Betty, sí, soy yo. Necesito que Jacob y Vanessa vengan de inmediato». Escuché una voz apagada del otro lado, pero antes de que pudiera terminar,
la abuela interrumpió. No, no puedo esperar. Estaré esperándolos en 1 hora. Colgó sin despedirse y luego se volvió hacia mí. El abogado también está en camino, dijo, con una voz calmada, aunque debajo algo ardía. Tu abuelo dejó algunas cosas que deben ser leídas en voz alta, delante de todos. No dije nada. Solo asentí. No estaba lista para lo que venía, pero no me quedaba nada que perder. 1 hora después, sonó el timbre de la puerta. Quédate en la cocina hasta que te llame, dijo la abuela, colocando una mano suave en mi hombro. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, aquella en la que el abuelo solía tomar su café matutino mientras leía artículos científicos que yo recortaba para él. A través de la pared, podía escuchar sus voces, el tono demasiado alegre de mamá, la política calculada de papá, el suspiro de Vanessa, característico y aburrido, y finalmente, la voz de la abuela, clara y cortante. Por favor, todos tomen asiento. El señor Reeves vendrá a leer el testamento de David. Esa fue mi señal. Entré en la sala. Las 3 cabezas se volvieron en mi dirección. La sonrisa fingida de mi madre se tambaleó, la cara de mi padre se volvió pálida como un fantasma, los labios de Vanessa se abrieron, pero no salió ningún sonido. Podía ver cómo las cuentas giraban en sus mentes. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué la abuela los había invitado con falsas pretensiones? El señor Reeves abrió lentamente su maletín y sacó un sobre grueso, de esos que no solo contienen instrucciones legales, sino también secretos. Aclaró su garganta. Yo, Walter Dawson, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con intención clara, declaro que este es mi último testamento y herencia. El silencio en la habitación fue absoluto. El señor Reeves continuó leyendo. A mi querida esposa Ellen Dawson, dejo nuestra casa familiar y una pensión vitalicia para su cuidado y confort. La expresión de la abuela no cambió, ya lo sabía. Luego, miró a su nieta. A ti, Elena Dawson, te dejo la nueva instalación de investigación en el 482 de Pine Ridge Lane, incluyendo todo el equipo de laboratorio, derechos de propiedad intelectual de proyectos en curso que financie y los fondos necesarios para su desarrollo y personal. La habitación se quebró. Primero, un respiro agitado de papá, la mueca de los ojos de mamá, y luego, Vanessa rompió en llanto. ¿Estás bromeando?, exclamó con furia. Le diste el laboratorio, toda esa maldita instalación. El señor Reeves no titubeó y, finalmente, dijo. Y el resto de mi patrimonio, cuentas, activos e inversiones, serán divididos en partes iguales entre mis 2 nietas, Elena y Vanessa Dawson. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el piso de madera. Su rostro rojo, los labios curvados en una expresión de incredulidad. Esto es una locura. No, no, se suponía que yo debía heredar todo, dijo, con la voz quebrada. Tú dijiste que si lo visitaba, actuaba como la buena nieta, y jugaba el papel, todo sería mío. La miré, paralizada. Lo hicieron actuar, mentir, manipular a un hombre moribundo por dinero, y ella lo hizo voluntariamente. Pero la abuela no había terminado. Hay más, dijo fríamente, sacando una carta doblada de su cajón, con la mano temblorosa al pasármela. Walter también quiso que esto se leyera, dijo, con calma. El señor Reeves desplegó lentamente la carta, con cuidado de no romper los bordes frágiles. El papel estaba amarillento, pero la escritura del abuelo permanecía firme y audaz, como si hubiera escrito cada palabra con claridad inquebrantable. Querida Elena, empezó, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy a tu lado. Aunque esa idea rompe mi corazón, espero que estas palabras transmitan algo del amor que no pude mostrarte en vida. Siempre fuiste diferente. No en una forma que necesitara arreglarse, sino en una que hacía que el mundo fuera más rico. Mientras otros buscaban ruido, tú buscabas la verdad. Mientras ellos actuaban, tú observabas. Fuiste mi pequeña científica, mi orgullo, mi legado. Una respiración aguda se me atoró en la garganta. Ya podía sentir la mirada de mi madre quemándome, pero no la miré. Te vi crecer con preguntas en tus ojos. Nadie a tu alrededor parecía interesado en responderlas. Vi cómo apretabas tu librito a los 7 años, registrando cuánto tardaba la lluvia en llenar un frasco. Observé cómo tu alegría se apagaba cada vez que tu madre te rechazaba, cada vez que tu padre cambiaba de tema. Y vi,
impotente, como tu brillantez los incomodaba, porque no podían entenderla, y peor aún, porque nunca lo intentaron. Vanessa se movió en su asiento, mamá cruzó los brazos, papá desvió la vista. Vanessa siempre fue más ruidosa, más fácil de elogiar, más cómodo para que la criaran. Y por eso, le invirtieron toda su atención, afecto, dinero. No la culpo por completo por cómo se dieron las cosas, actuó en el papel que le escribieron. Pero tú, Elena, tú construiste tu propio guión, y eso requirió valor. Admiraba más de lo que nunca supiste, una lágrima rodó por mi mejilla. La abuela alcanzó mi mano con suavidad, apretándola. Recuerdo que una vez, después de que ganaste tu primera competencia regional de ciencias, tus papás ni siquiera vinieron, estaban en el ensayo de Vanessa. Tú llegaste al porche después, sosteniendo el trofeo con ambas manos, sin estar segura de si sentirte orgullosa o avergonzada. Preguntaste si podíamos ponerlo en la caja debajo de tu cama en lugar de en la repisa. Dijiste que quizás, si no lo mostrabas, dejarían de mirarte como si fueras la hija de alguien más. Mi corazón se rompió ese día. Sentí que la habitación se reducía a mi alrededor. Mi madre permaneció rígida, mi padre se puso pálido, Vanessa permaneció en silencio, mordiendo su labio inferior. Tú merecías más de lo que te dieron, no solo cosas, sino reconocimiento, calidez, un espacio para ser exactamente quien eres. Y aunque no puedo reescribir el pasado, puedo asegurarme de que tu futuro esté construido a tu manera. Por eso construí el laboratorio para ti. Por eso cambié el testamento. Tú no eres un error, eres un milagro. El señor Reeves dobló lentamente la carta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Recordé los trofeos, la caja debajo de mi cama, la forma en que solía sentarme durante horas reorganizándolos como si fueran piezas de un rompecabezas, sin saber cómo exhibirlos. Recordé esconder certificados en los cajones. Recordé que Vanessa decía que a nadie le gusta una que sabe demasiado, cada vez que abría la boca frente a sus amigas, y recordé hacer su tarea por ella, porque ella era mejor en esas cosas. Ella solía decir: Alena, ayuda a tu hermana. Mi mamá había estallado desde el pasillo. La familia ayuda a la familia, pero nunca fue ayuda, era control. Había un patrón, Vanessa exigía, mis padres consentían y yo cumplía, porque pensaba que quizás si era útil, sería amada. A veces los oía hablar cuando creían que estaba dormida. No entiendo de quién hereda eso, susurraba mamá. Ella no es como nosotros. Podría ser que trajimos a casa al bebé equivocado, decía papá, casi divertido. Quizá no somos sus padres. Se reían. Yo nunca lo hacía. Miré mis manos, ahora mayores, firmes, más fuertes que las que alguna vez sostuvieron una lupa en el jardín, tratando de atrapar la luz del sol en un frasco. Mi abuelo me había visto siempre. Siempre me vio, y ahora se aseguraba de que el resto del mundo también lo hiciera. Siempre fui la callada, la que se quedaba atrás mientras el resto de la familia se movía como una unidad pulida. Vanessa siempre en el centro de atención, mis padres orbitándola como planetas a un sol. No necesitaba su atención, me decía a mí misma. No realmente. Pero incluso las mentiras se vuelven pesadas cuando las cargas mucho tiempo. Mientras Vanessa bailaba en el escenario con disfraces brillantes, yo me sentaba en la última fila del auditorio, conteniendo la respiración cada vez que mamá se ponía a aplaudir. Ella nunca aplaudía así por mí. Ni siquiera creo que supiera cuándo era mi feria de ciencias. Recuerdo un cumpleaños, cuando debía tener unos 10 años. La abuela y el abuelo habían venido del rancho, y el abuelo me regaló un microscopio envuelto en papel periódico, con un lazo hecho de pita. Estaba extasiada. Vanessa puso los ojos en blanco. Claro, ella querrá una caja de gérmenes, murmuró. Mi mamá se rió. Bueno, esa es nuestra Elena, siempre la pequeña rara. Esa noche, monté el microscopio en la encimera de la cocina, demasiado emocionada para esperar. Preparé láminas con agua de un estanque, pedacitos de piel de cebolla, pétalos de flores, cualquier cosa que pudiera conseguir. Pero justo cuando me incliné para enfocar, la voz de mi madre cortó en el pasillo. Elena, limpia eso. Vanessa y sus amigas vienen de visita. No quiero tu desorden científico. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Ese era el patrón. Vanessa tenía gente, fiestas, celebraciones, esas típicas fotos familiares donde todos estaban sonriendo. Yo tenía libros,
un mundo que construí con páginas y fórmulas, porque el mundo real no tenía espacio para mí. Incluso cuando lograba algo, becas, premios, invitaciones a campamentos de verano, mis papás lo trataban como si fuera una carga. ¿No puedes saltarte este trámite?, preguntaban. Ya hicimos el último campamento. ¿Y qué tal la excursión de Vanessa a Miami?, decían. No podemos estar en todos lados. No se daban cuenta de que esas eran las únicas cosas que me mantenían a flote. El reconocimiento de extraños significaba más que el silencio de mi propia familia. Y no era solo abandono. A veces, parecía resentimiento, como si mi sola existencia complicara la historia que querían contar de nuestra familia. En la escuela, escuché una vez a mi mamá hablando con otra mamá. Elena, ella es nuestra pequeña genio, decía con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Es un poco intensa a veces, pero estamos intentando que sea más normal. Recuerdo haberme refugiado en el baño y haberme cerrado en la cabina, aferrándome a la orilla del tanque del retrete para no temblar, incluso en momentos en los que trataba de comunicarme con ellos. Cuando entré en el programa para estudiantes talentosos, cuando me aceptaron temprano en la universidad, respondieron con miedo, no con orgullo. ¿Estás segura de que estás lista para eso?, decían. Vas a estar muy lejos. No te apresures, Elena. Pero yo no era ordinaria. Nunca lo había sido. Y mi abuelo lo sabía. Él era el único que no trataba de hacerme más pequeña. Una vez, me encontró llorando detrás del granero, después de que Vanessa me dijera que nunca sería lo suficientemente bonita para importar. Debo haber tenido unos 12 años. No preguntó qué pasaba, simplemente me entregó un cuaderno de bolsillo y me dijo: escribe las cosas que no entienden. Algún día, el mundo lo hará. Ese cuaderno me acompañó en la secundaria, en cada experimento fallido, en cada almuerzo solitario, en cada cumpleaños invisible. Era mi ancla, mi armadura. Ahora, sentado en esta sala, con esa misma familia frente a mí, fingiendo que no merecía nada de esto, que yo era la egoísta, sentí como el peso de esos años se asentaba sobre mí como un armario reforzado. Habían pasado toda su vida tratando de apagar mi luz, pero mi abuelo me construyó un espacio donde podía brillar sin disculpas. Y ahora, no tenían opción más que observar. El silencio después de que leyeron la carta no duró mucho. Vanessa se levantó de un salto, con el rostro enrojecido por la rabia y la incredulidad. Su voz se quebró al escupir las palabras. Esto es ridículo. ¿Por qué ella debería recibir algo? Ella ni siquiera estuvo aquí. Desapareció durante años, y de repente entra y se lleva la mitad de todo: el laboratorio, el dinero. Sus ojos se dirigieron a mamá y papá. Tú dijiste que era mío. Prometiste. El rostro de mi madre quedó en blanco, ilegible, pero sus dedos se retorcían en su regazo, como si intentara sacar agua del aire. Teníamos un acuerdo, continuó Vanessa. Su voz crecía con cada palabra. Hice lo que me pidiste. Jugué el papel. Visité a su lado cuando me dijiste. Dije todas las cosas correctas. Fui la nieta perfecta. Su voz se quebró. Me hiciste rogarle a un hombre moribundo por su favor. Esa frase quedó en el aire como humo después de un disparo. Incluso la abuela parpadeó, y ahora se supone que solo debo. Vanessa soltó una risa seca y amarga. La miré lentamente, encontrando sus ojos por primera vez desde que entré a la habitación. Ya no tenía enojo, ni miedo. Solo claridad. No lo visitaste porque te importara, dije en voz baja. Visitaste porque te dijeron que habría una recompensa. Vanessa se congeló. Nunca pasaste horas hablando con él sobre libros, experimentos o su jardín, continué con la voz calmada. Nunca te sentaste a su lado en la cama del hospital, a menos que alguien te lo hubiera ordenado. Quizá estuve encerrada por mentiras, pero al menos fui honesta respecto a cuánto lo quería. Mi mamá estalló de pie, de repente. Esto no es momento para que le des consejos a tu hermana, Elena. No entiendes la presión en la que todos hemos estado. Presión, repetí, casi riendo. ¿Quieres decir la presión de esconder la verdad, de aislarme de las únicas personas que me apoyaban? Mi papá se enderezó, arreglando el cuello de su camisa como si se preparara para una junta en la oficina. Elena, seamos razonables, dijo con suavidad. Piensa en lo que estás haciendo. Ya te pagaron toda tu educación, todos esos campamentos de ciencias, la competencia, los viajes internacionales.
¿Sabes cuánto nos costó eso? La habitación se inclinó, mi respiración se atascó. Pero tú no pagaste por eso, dije, con voz baja pero afilada. La abuela y el abuelo sí. Cada tarifa de solicitud, cada boleto de avión, cada equipo de laboratorio. Todo fue ellos, no tú. Mi papá abrió la boca, pero lo interrumpí. Desde el principio dejaste claro que no eras nuestra prioridad. Lo dejaste muy en claro. Pero ese no es el punto, señaló mi mamá. La familia significa sacrificio. Vanessa necesita esto más que tú. Si quieres honrar la memoria de tu abuelo, firma tu parte. La abuela se levantó lentamente. Sus manos temblaban, pero su voz no. ¿Cómo te atreves?, dijo ella, con una voz tan afilada que el aire pareció hacerse más delgado. ¿Cómo te atreves a estar aquí, en la casa que construyó mi esposo, y hablar de sacrificio? Mi mamá parpadeó. Ellen, dijo la abuela, me engañaste, manipulaste, mentiste en su cara mientras moría, y ahora tienes la audacia de hablar de familia. Se volvió hacia Vanessa. Quizá jugaste tu papel, niña, pero nunca fue amor. Solo fue una transacción. Y me da vergüenza no haberlo visto antes. La cara de Vanessa se retorció, pero no dijo nada. La abuela respiró hondo, su mano apretando el reposabrazos de su silla con una furia silenciosa. Solo lamento que David te haya dejado algo en absoluto, dijo, y luego se dirigió a la puerta. Vayan, dijo, con voz firme. No son bienvenidos aquí. Nadie se movió, así que levantó la voz, no en volumen, sino en convicción. Ahora, añadió. Todos ustedes, no son bienvenidos aquí. Y así, se fue. La casa quedó en silencio, nuevamente. Un silencio más tranquilo, no cortante, sino libre. Han pasado 6 años desde ese día. 6 años desde que la puerta de entrada se cerró de golpe tras mis padres y mi hermana, sus pasos enojados resonando en el porche como los últimos ecos de una tormenta que finalmente se alejaba al mar. No he hablado con ellos desde entonces. A veces, sus nombres aparecen en mi teléfono, en números desconocidos, correos reciclados, solicitudes de amistad en cuentas falsas. Pero los elimino sin abrir nada. No necesito escuchar sus disculpas. No cuando solo nacen de la ausencia. Ellos tomaron su decisión, y yo también. El laboratorio que mi abuelo me dejó creció. De ser un espacio privado de investigación, se convirtió en algo real, en algo que importaba. Lo llamamos el Centro de Innovación Walter Dawson, y no solo mantuvimos vivo su nombre, sino que honramos su fe. Nos especializamos en tecnologías agrícolas sostenibles, sistemas de microirrigación, genética de cultivos adaptativos, manejo ecológico de plagas. Cosas que alguna vez estuvieron en los márgenes de las ferias de ciencias, ahora llegan a las granjas en dificultades en todo el estado. El mes pasado, estuve en un escenario en San Francisco, aceptando una beca nacional por innovación en resiliencia climática. Vestía un traje azul marino, y el silencio de mi madre como armadura. La multitud aplaudió. La luz no me cegó. La miré sin pestañear. Y, junto al escenario, bajo el logo de la fundación, había una foto de Walter Dawson sonriendo frente a un campo de girasoles. La leyenda decía: para los soñadores que invierten en los que el mundo pasa por alto. Creo que él lo vio. Tara y Maike, mis amigos más cercanos desde la universidad, ahora dirigen departamentos dentro del centro. Nos reímos mucho, todavía cometemos errores en experimentos, aún se nos quema el palomito en la microondas de la sala de descanso, pero también estamos cambiando vidas. No porque seamos más inteligentes, sino porque alguien creyó que podíamos. A veces me pregunto si Vanessa alguna vez piensa en ese día, si mamá todavía organiza cenas y dice con una sonrisa ensayada: tengo 2 hijas. Me pregunto si papá todavía se llama a sí mismo un hombre de principios. Pero la mayoría de los días, ya no me pregunto nada. Ayer, reorganizaba una de las viejas librerías en la biblioteca del laboratorio, algo que no tocaba en años. Entre un libro viejo de la naturaleza de las cosas, encontré una fotografía. Supe en el acto cuando vi los bordes desvaídos. Era yo, tal vez de unos 8 años, agachada en la hierba detrás del granero, sosteniendo un microscopio con un vaso, apuntando a un escarabajo en una hoja. Mi abuelo estaba a mi lado, señalando algo a lo lejos. Ambos sonreíamos. En la parte de atrás de la foto, con su letra cuidadosa y deliberada, había escrito:
Mi pequeña científica cambiará el mundo algún día. Me quedé allí mucho tiempo, sosteniéndola como si fuera algo sagrado, porque ahora sé que tenía razón.